Las brujas de Salem, cuando la religión y la política se unen. En la entonces colonia inglesa de Massachusetts, hoy Estados Unidos, entre enero de 1692 y mayo de 1693, se sucedieron una serie de juicios por brujería en la población norteamericana de Salem. Las calles fueron poseídas por un clima de desconfianza entre vecinos. No eran católicos, sino puritanos. No eran demonios los que realmente perseguían, sino sus propios miedos. Pero, ¿por qué aquellos hombres pudieron, en el nombre de Dios, llegar tan lejos? ¿Cómo comenzó todo? Antes de pasar a la historia, recuerda suscribirte y comentar, pues muy pronto publicaré otros videos similares a este, donde la historia y la Biblia desnudan a la religión. En 1692, el invierno al noroeste de Boston fue extremadamente fuerte. Avivó en las personas el deseo de exorcizar a sus compatriotas. Era una población marcada por las secuelas de la guerra y las dificultades propias de la vida rural. Los juicios contra brujos y brujas se hicieron masivos en el poblado de Salem, pero en otras regiones eran comunes, aunque en un grado mucho menor. Según las crónicas de la época, Tituba, una esclava en la casa de los Parris, donde vivía el reverendo Samuel Parris, párroco de la ciudad, y su hija Elizabeth y la sobrina Abigail, aún niñas. La negra esclava les contaba historias de brujería de su tierra en las Antillas. En enero, Elizabeth empieza a tener ataques de llanto sin motivo aparente, mientras su prima protagonizaba arrebatos donde imitaba los ladridos de un perro. El reverendo Parris llama al médico del pueblo, William Gibbs, quien al examinar a las niñas encuentra marcas en sus cuerpos y sin buscar una explicación lógica determina que son víctimas de brujería. El reverendo, al contar con el apoyo de un profesional de la medicina, no tardó en declarar al pueblo lugar donde el demonio se había instalado. Así empieza una cacería donde solo se salvan algunos acusados que reconocían que habían sido víctimas de la brujería y denunciaban a otros. El reverendo comenzó con sus hijas, que no tardaron en denunciar a la esclava. Además, señalaron a dos mujeres, una Sarah Good, que fumaba pipa y que estaba media loca, y otra Sarah Osborne, que además de inválida, vivía contra los principios puritanos, pues tenía una pareja sin estar casada. El pueblo siguió el ejemplo de las niñas que sin lugar a dudas fueron influenciadas por el reverendo, y empezaron a llover acusaciones sin fundamento sobre los que no gustaban en la comunidad. La alarma en el pueblo fue mayor cuando la esclava Tituba señaló que no era la única bruja del pueblo y dijo que un hombre alto de Boston le había enseñado un libro donde estaban todas las brujas del lugar. Por lo tanto, cualquiera ahora podía ser brujo o bruja. Incluso el reverendo terminó siendo acusado de liderar a las brujas. John Alden fue acusado de ser el hombre alto de Boston y fue ahorcado en el verano de 1692. En solo 7 meses de locura colectiva, se llevó a la horca a 7 hombres y 20 mujeres, 200 personas acusadas. Un señor murió lapidado por negarse a declarar. Hoy muchas religiones quieren volver a la teocracia puritana y tratan de subir a políticos como presidentes, bajo la excusa de ser cristianos. Usan como pretexto el luchar contra el aborto, la homosexualidad o la educación atea en las escuelas. Se les olvida que Jesús enseñó que su reino no era parte de este mundo y que por tanto la ciudad de Dios no podía ser un estado humano. Los puritanos modernos cargan con la sombra de este genocidio y aquel suceso sembró las bases para la separación iglesia-estado, no solo en Estados Unidos, sino en otras regiones. Un clérigo puritano de apellido Mather, alarmado, declaró: «Sería mejor que 10 presuntas brujas escaparan antes que personas inocentes fueran condenadas», reflejando el concepto de la justicia moderna y de la jurisprudencia estadounidense, donde toda persona es inocente hasta que se compruebe que es culpable. El caso de las brujas de Salem
tuvo tanta repercusión que con el tiempo puso fin a la influencia puritana en la política de la Nueva Inglaterra. Desgraciadamente, hoy en muchas religiones, algunas iglesias pentecostales, por ejemplo, en América Latina y lugares de África, influyen en la política, de forma parecida a la Iglesia Católica Ortodoxa en Rusia y Grecia, Católica Romana también, como fue el caso de Ruanda. Estas siguen queriendo ir contra el Espíritu de Cristo, que separó la fe de la política y sentenció: denle a César las cosas de César y a Dios lo que es de Dios. Esto es Biblia versus religión. Si le gustó el video, no olvide comentar, compartir y suscribir.